Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Historia, Nuestra Historia, en esta jornada de miércoles 27, un día muy cargado de noticias, y nosotros queremos compartir con ustedes hoy nuestro programa de vuelta en vivo, y es un gusto poder compartir con la audiencia y por supuesto contarles lo que tenemos en esta noche. Y ya quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, nuestro primer invitado de la noche, porque vamos a hablar de salud, pero vamos a hablar de salud en primera persona, vamos a hablar de salud en el testimonio de personas que tuvieron que enfrentarse al sistema y no encontraron cómo curarse tuvieron que recurrir, mejor dicho, a la ayuda de la gente, porque el sistema de salud pública en Paraguay tiene demasiadas falencias, con ayudas, con polladas, con hamburgueseadas, juntando recursos, haciendo publicidad en redes sociales. De esa manera, lamentablemente, se costea la salud en el Paraguay. Y vamos a hablar de estas historias, y yo le quiero dar la bienvenida y agradecerle muchísimo su presencia aquí esta noche a Dante, que nos visita aquí en los estudios de ABC TV. Hola Dante, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme y desde ya muchas gracias. Bueno Dante, tu caso es interesante en el sentido que te hiciste una campaña en redes sociales, en Twitter, utilizando un poco ese recurso que no es muy habitual a veces para este tipo de campañas, pero que puede ser muy efectivo, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando sabes que no va a ser un proceso de una operación y ya, ¿verdad? Cuando yo siempre me dediqué a la comunicación y pensé que sería buena idea comenzar. Desde la primera vez que hice un video me di cuenta que tuvo repercusión y dije, bueno, quizás sea la forma de la que puedo llegar a costear una operación en el exterior, ¿verdad? Las dos operaciones que yo debo hacerme, prefiero hacerme en el exterior, primero por la complejidad que conlleva la operación y después porque tuve malas experiencias acá en el país. Quiero que por favor me cuentes a mí y también un poco a la audiencia, ¿cómo fue tu caso? ¿A vos te diagnostican un cáncer? Sí. ¿Y qué haces? ¿Te vas y te enfrentas al sistema de salud pública, digamos? Primero, en el año 2008, me detectan cáncer testicular. La primera operación fue para extirparme un testículo. Después hago radioterapia y quimioterapia. Después me curé, pero automáticamente en el proceso de curarme ya comencé a caer en cama, porque me dolía demasiado las caderas. ¿Vos estabas trabajando antes cuando eso? Sí. Siempre trabajé en lo que sea comunicación. Y bueno, después todo lo que conlleva enfermarse, ¿verdad? Perder el trabajo y después no tener el dinero para costear los gastos, ni tampoco para mantenerte. Eso supone una depresión que es inevitable. Con tu diagnóstico encima. Sí. O sea, el diagnóstico y todo el bajón que es. Cáncer más quedarse sin trabajo. ¿Y vos tenías alguna cobertura de salud antes? No tenía. Trabajabas sin IPS, digamos. Yo fui a clínicas, después, bueno, hice la radioterapia y quimioterapia, también pasé por el hospital del cáncer. Lo importante es que me curé, ¿verdad? Eso porque también yo siempre digo, ¿verdad?, que todo lo que yo estoy haciendo en este momento, yo no lo iba a poder hacer si tenía cáncer. El cáncer es como algo que vos sentís que está dentro tuyo y que es feo, te hace pensar, ¿por qué yo tengo esto adentro? ¿Verdad? Es como algo malo que te va destruyendo. La primera reacción es así, ¿verdad? Como, ¿por qué a mí? Es la primera. Primero, ¿por qué a mí? Y después, cuando comienza a subir la fiebre y no sabes qué hacer, es desesperante. Te sentís que no sos vos, que tu cuerpo ya no es del todo tuyo. ¿Y tu primer diagnóstico, tu primera operación, es todo en el sistema de salud pública aquí en Paraguay? Sí, todo. ¿Y eso te costó plata, Dante? Sí. Yo recuerdo que para la primera cirugía, creo que me pidieron que entre mangueritas y hasta hilo. Los descartables que dicen. Sí, creo que ya gasté más de 1 millón antes de entrar a que me operen en clínicas. Y después sí, muchos otros gastos que bueno,
en principio se podía solventar, pero después cuando ya me fui quedando sin trabajo, sí, ya era cada vez más difícil. Pero esa es la parte que dentro de todo yo digo que iba a ser más tranquila si es que no me pasaba lo que me pasó, ¿verdad? A mí comenzaron a afectarse mis caderas aparte del cáncer, y esa es la parte delicada. Caigo en cama y por suerte, ni bien caigo en cama, ya me dan el diagnóstico de que yo ya me había curado. O que por lo menos en los últimos estudios no salió nada. Y el tema es que uno cae en cama, estuve 6 meses en cama sin moverme prácticamente. Y después de eso sí, ya comienzo a subir a la silla de ruedas. Estuve en silla de ruedas un buen tiempo también. Después pasé al andador y finalmente con las muletas, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés antes? 38. ¿Y te diagnosticaron a qué edad? 28. Hace bastante tiempo que estás batallando entonces. Sí, y justamente en el 2010 caigo en cama, ya después de eso, recién, para resumir, paso por la silla de ruedas, por el andador, y quizás en el 2014 comencé a usar muletas. Sinceramente no recuerdo muy bien, pero bueno, también aparte de todo lo que me pasó, yo siempre también trato de rescatar un poco todas las cosas que yo tuve que hacer para ir rehabilitándome, ¿verdad? Te quiero cortar ahí un ratito nomás, porque quiero contar y mostrarle a la gente ya un material que tenemos que se hizo en el Hospital de Clínicas con la jefa de oncología del Hospital de Clínicas. Un testimonio fuerte, podemos decir, porque cuenta un poco las carencias que hay en el Hospital de Clínicas. Así que le pido a los compañeros, por favor, que veamos ya el material, recordando que están habilitadas también nuestras líneas telefónicas para que la gente que quiera contar testimonios vinculados a la salud pública pueda acercar a través de nuestro WhatsApp que estamos viendo ahí, 0971-444-200. El testimonio de Dante es uno. Él está en redes sociales como Dante Flecha, así está, esa es tu cuenta. Ahí él cuenta las actividades que hace, la cocina que hace, qué cocina, cuándo vende, dónde vende, para poder ayudar también a costear el tratamiento que todavía le falta bastante a Dante. Pero queremos ver con este material que tengamos todos una idea de lo que es el panorama para las personas enfermas oncológicas en nuestro país. En ese primer tiempo en que el paciente no venía al médico, ¿verdad? Cuando vos le preguntabas por qué tardó, la contestación era, primero porque no me molestaba y yo tenía que trabajar porque si no mis hijos no comen. O si no, no me molestaba y en mi trabajo no me daban permiso para ir al médico. O si voy al médico, me va a pedir estudios y no tenía la plata para eso. ¿Ok? O sea, no es que no quiere, no tiene la forma. No es que no quiera consultar, es que sabe que eso le va a costar dinero, y un dinero que no tiene, porque apenas les da para poder mantener su alimentación, su vivienda. El paciente sabe de que enfermarse en este país cuesta muy caro. Entonces trata de ignorar el mayor tiempo posible sus molestias, ¿verdad? Antes de venir. Si supiera de que enseguida lo van a atender, y después está el problema de que aquel que va y le dice, no es nada, esto es porque tal cosa, y le dan tratamientos sintomáticos. Y entonces ahí el cáncer avanza. ¿Y cuál es la situación? Que nosotros estamos tratando muchos pacientes con cáncer muy avanzado. Y cuanto más avanzado es el cáncer, más costoso es el tratamiento. Una vez que llega para hacerse el diagnóstico, tiene problemas logísticos. No tiene turno, el aparato se rompió, ¿verdad? Tiene que ir a otra institución, no funcionan las redes, ¿verdad?, de referencia, y entonces el paciente, muchos de los pacientes terminan volviendo a su casa sin hacer ningún tipo de tratamiento ni de seguir los estudios, y después ya vienen a la urgencia, como dicen, cuando no hay más nada que hacer. En estado de cuando el paciente empieza el tratamiento, ¿verdad?, el problema tenemos es a veces la falta de insumos, ¿ok?
Acá en el Hospital de Clínicas hay épocas que tenemos medicamentos, hay épocas que no tenemos medicamentos y el paciente se la tiene que rebuscar, ¿verdad? Hay un convenio que va y viene con el Ministerio de Salud, ¿verdad? En el que a veces nos proveen, pero paciente por paciente tiene que ir con una nota, con una firma, ir al ministerio que le aprueben. Y entonces, entre que hace el pedido hasta que le dan el insumo, puede pasar 15 días o capaz más. Y eso a muchos pacientes les desalienta y no se tratan, se van. Yo tengo mucho abandono de pacientes del tratamiento. Y no porque no se quieran tratar, es porque todo esto desalienta. No tenemos una buena cobertura para cubrir el dolor. Por ejemplo, el déficit enorme que hay de morfina. ¿Ok? En los hospitales hay la morfina inyectable, pero no hay la morfina oral. El costo de la morfina inyectable es 3 veces más que la morfina oral, siendo que la morfina es un excelente analgésico, ¿verdad? Que tiene menos complicaciones que otros analgésicos que se llaman analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Que se llaman comúnmente como AINES, ¿verdad? Y que pueden tener problemas hepáticos, renales, con su uso crónico. Y el paciente oncológico a veces se convierte en un paciente crónico. El paciente oncológico es un paciente complejo, un paciente que de repente tiene que dejar de trabajar para tratarse. ¿Y quién mantiene a la familia? Si era el jefe o la jefa de hogar. ¿Ok? Muchos de nuestros pacientes que vienen del interior, no solamente viene él, sino viene con los familiares. Los familiares no tienen dónde quedarse, se traen los colchones y se acuestan acá en el corredor. Comen lo que pueden, pero también dejaron familia que quedó desamparada en su lugar de origen. ¿Verdad? Hace muchos años, yo no hago pediatría por suerte, ¿verdad? Pero hace muchos años, una mamá tenía un hijo con un cáncer de testículo. Empezamos el tratamiento porque no había en aquella época pediatras, gracias a Dios ahora hay pediatras, oncólogos. El chiquito mejoró mucho y de repente la mamá se lo lleva cuando el tratamiento no estaba terminado. Y yo le pregunté, ¿por qué te lo llevas? Y yo tengo 5 hijos más. Me lo llevo para que muera, para que los otros 5 puedan comer. Así fue la respuesta. Y eso es una realidad social. Entonces, paciente oncológico necesita un soporte social, necesita soporte psicológico. O sea, es muy complejo. Y nosotros aquí estamos muy en pañales. Y realmente, en algunos casos, las familias quiebran. Quiebran por el costo del tratamiento, pero también quiebran, ¿verdad? Porque significa que dejan de producir, se interrumpe, ¿ok? Por eso que es tan importante el soporte social de la familia. Tenemos una crisis en este momento de todo, de recursos humanos, de recursos de insumos, de recursos terapéuticos, por ejemplo, lo que les estaba contando de la radioterapia, ¿verdad? Entonces es muy complejo, todos nos tenemos que comprometer en esto, no solamente los médicos, sino que todos. Probablemente la persona pobre, por ser pobre, tenga quizás más probabilidades de que resulte en su muerte la enfermedad. Sin duda. Vos fíjate una cosa, si vos, yo, cualquiera, no necesitamos ser muy pobres, nos diagnosticamos con esta enfermedad, lo más probable es que nos tratemos acá en el país. ¿Cómo explicás que gente que tiene el poder en sus manos se enferma de cáncer y se va al Brasil a tratarse? ¿Por qué no hacen lo posible para que la medicina acá en el país tenga todos los recursos para poderlos tratar como se debe? Y no es porque no hay las capacidades. Todos reclamamos derechos.
¿verdad? Pero ¿quién se hace responsable de sus deberes? Y con eso te estoy hablando de gente que tiene mucha plata y no quiere pagar impuestos, ¿verdad? ¿O de dónde van a salir los recursos? ¿Por arte de magia? No, la magia no existe, ¿verdad? Los recursos vienen de los impuestos. Por supuesto que después tenemos que ser contralores para que ese dinero se gaste como corresponde, ¿verdad? Pero también nosotros somos responsables, ¿verdad? Cuando tomamos todas estas cosas a la ligera y pensamos que a nosotros no nos va a tocar. Pero les comunico que 1 de cada 3 habitantes puede llegar a tener un cáncer. O sea que nos puede tocar a nosotros o a un familiar o a una persona muy allegada. Bueno, este testimonio desde Clínica Dante. Vos terminás buscando salud en Argentina también. Sí, sí. La verdad que ya cuando tuve la última operación, como te estaba contando hace rato, primero la primera operación fue por el cáncer testicular, luego para ponerme la prótesis, esa prótesis se infecta rápidamente y después para sacarme la prótesis y ponerme el espaciador, que es lo que tengo ahora mismo. Y después, sí, ya directamente comencé a averiguar en Argentina. Te corto ahí porque quiero mostrar una placa, compartir con la gente por qué hay que recurrir a apoyadas, asados, a solidaridad, porque estos son los números en nuestro país. Estos son datos de estadísticas y censos. Del total de la población, somos casi 7 millones según los datos del 2017. Solamente el 19% de la población cuenta con seguro del IPS. Otro tipo de seguro, solamente el 7.53%. Y no tiene seguro el 73% de la población paraguaya. En el campo, este número es 85%, casi 86% de gente que no tiene ningún tipo de cobertura de salud. Por eso tenemos que recurrir a asados, a paella, a pasta, a pollo, a empanadas, a hamburguesas, para poder solventar los gastos de salud. En un país con el presupuesto que tenemos, esto no debería ocurrir. Vamos a hacer una pausa. Quiero recordar el número de WhatsApp. Vamos a buscar más historias. Si ustedes tienen experiencia en el sistema de salud pública que quieran contar cómo solventan sus gastos de salud, ahí está nuestro número de 0971-444-200. Hacemos una breve pausa y ya volvemos para hablar más con nuestra historia o la historia de Dante en esta noche de miércoles.